Entonces a Jorge Martín, lo sumamos al diálogo. Jorge, ¿qué hay en esa región del Asia-Pacífico que le interesa tanto a Estados Unidos y por tanto arremete contra China? Factor que subyace en todo esto, aparte de los que ya ustedes han señalado en el informe introductorio, que es muy bueno, muy detallado, y es el hecho de que la economía capitalista a nivel mundial se enfrenta a una crisis sin precedentes, ya desde el año 2008, pero ahora agravada y renovada con la pandemia del COVID-19. Y eso ha llevado a Estados Unidos, la primera potencia capitalista del mundo, la potencia imperialista más fuerte, a adoptar una política proteccionista, es decir, tratar de hacer que los demás países paguen el precio de su crisis, ¿no? Exportar parte de esa crisis a otros países. Cuando Trump dice volvamos a hacer América grande, lo que quiere decir es hacemos América grande a costa de los demás, ¿no? Y por lo tanto Trump se ha enzarzado en una disputa no solamente con China, sino también con la Unión Europea, una disputa comercial en el que Estados Unidos quiere ganar una posición mayor en el comercio, en el déficit comercial con estos bloques, ¿no? Con el bloque de China y con el bloque de la Unión Europea. Y por lo tanto todas estas cosas que salen ahora tienen también mucho que ver con ese trasfondo, porque no podemos pensar que a Estados Unidos le interesan los derechos humanos de los musulmanes en Xinjiang, cuando Estados Unidos ha estado ocupando militarmente Irak y Afganistán y fomentando la islamofobia por todo el mundo, ¿no? No tiene nada que ver con los derechos humanos, ni en el caso del mar de la China Meridional con el derecho del comercio mundial y de libre circulación de barcos, sino tiene que ver con una disputa comercial, ¿no? La otra cara de esta moneda es que obviamente en los últimos 30, 40 años China ha desarrollado un crecimiento económico muy fuerte, y obviamente China, que es un país capitalista también, ha estado tratando de fortalecer sus alianzas y proteger sus rutas comerciales y sus fuentes de materias primas. Y obviamente el primer eslabón de esa estrategia es el mar de la China Meridional. Si uno se remonta al siglo XVII, se pueden encontrar argumentos a favor. Ese acercamiento histórico, Jorge, hay una duda que me salta aquí. ¿Cómo explicar que, dice usted, China es un país capitalista también cuando es regido por el Partido Comunista? Claro, esa es una pequeña contradicción, pero si miramos las cifras económicas, tú puedes ver que en China, donde antes dominaba una economía de propiedad estatal y planificada centralmente, ahora lo que domina es una economía capitalista. La mayor parte del Producto Interior Bruto se produce en el sector privado y el Estado, que juega un papel importante en la economía, apoya a ese sector privado. Los multimillonarios, que en China ahora hay muchísimos, son miembros del Partido Comunista y por lo tanto tenemos un capitalismo con intervención estatal, pero ese no es un país comunista de ninguna manera, ¿no? Y como decía, es un país que trata de asegurar sus rutas comerciales, porque es un país que es principalmente exportador de muchos productos y obviamente el primer eslabón de esa cadena, como digo, es el mar de la China Meridional, que obviamente es muy importante, no solamente para el comercio de China, sino para el comercio mundial, ¿no? Representa aproximadamente el 30% de todas las mercancías que se transportan por mar, pasan por el mar de la China Meridional. Y obviamente... al tema, porque hay un aspecto aquí que me sigue generando duda, y disculpe que insista en ese aspecto, pero a partir de la explicación que nos ofrece, es como si la ideología comunista no fuese capaz de demostrar éxitos también en el terreno económico con la aplicación de políticas tal y como las autoridades chinas lo han venido explicando sobre la base del socialismo adecuado a la realidad de ese país asiático. No, yo no estoy de acuerdo con esa descripción, ¿no? El socialismo, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, sí es un sistema que puede mostrar avances económicos enormes, ¿no? Como se demostró en la Unión Soviética
que pasó de ser un país agrícola, atrasado y dominado en 1917 a ser un país industrializado, una potencia mundial en la producción de acero, de cemento, en la carrera espacial, etcétera, ¿no? Pero para mí, en mi opinión, China no es un país comunista ni socialista, ¿no? Es un país donde domina la propiedad privada de los medios de producción y donde se ha dado un crecimiento económico muy fuerte basado en dos cosas, ¿no? Una inversión estatal en la tecnología, la adquisición de tecnología sobre la base de la inversión extranjera y tercero, un éxodo masivo de gente de las zonas rurales hacia las grandes ciudades donde trabajan en empresas enormes, en su mayoría de propiedad privada, en condiciones de sobreexplotación brutales que recuerdan las condiciones que describía Engels en la Gran Bretaña de 1850, ¿no? Cuando Engels hablaba de las condiciones de la clase obrera en Inglaterra. Por ejemplo, Foxconn es una de las fábricas más grandes del mundo, donde trabajan 100.000 trabajadores bajo un solo techo en China, y es una fábrica privada que fabrica componentes para las grandes empresas de tecnología, en particular para Apple, ¿no? Fabrica semiconductores para los iPhones y demás. Y allí los trabajadores trabajan jornadas laborales muy largas por salarios muy bajos. Muchos de ellos viven dentro de las propias fábricas, unas condiciones de explotación muy grandes, ¿no? Claro, eso ha significado en general un aumento del nivel de vida en China, en la medida en que esos trabajadores antes vivían en las zonas rurales en condiciones mucho peores, ¿no? Pero también ha significado un aumento de la explotación de la clase trabajadora. Una clase trabajadora, además, que no tiene derechos sindicales, que cuando va a la huelga es reprimida. Entonces, para mí eso es lo que determina el carácter del sistema económico que rige en China, y no el nombre que se pueda dar el partido que está en el gobierno en China ahora mismo, que se llama Partido Comunista, pero que está lleno de multimillonarios y defiende los intereses de las empresas privadas. Por ejemplo, Huawei, una empresa que está implicada en este conflicto con Estados Unidos, ¿no? Y con el Reino Unido, acaban de prohibir a Huawei participar en el desarrollo de la tecnología de quinta generación de telefonía celular en Gran Bretaña. Es una empresa privada. Es una empresa china, pero es una empresa privada que está defendida por el Estado chino en sus ambiciones exteriores, pero es una empresa privada que explota a los trabajadores. Eso es lo que es un país capitalista, no es un país comunista ni por asomo, por lo menos en mi opinión. Habría que investigar mucho porque se ha generado mucha polémica respecto a este particular, como también habría que poner sobre la mesa cuánto ha puesto el Estado sobre la base de esas ganancias que estábamos mencionando, sobre la base de esas ganancias cuánto ha puesto a disposición del desarrollo nacional y de su propio pueblo. En este mismo contexto de la COVID-19 lo hemos podido apreciar. Jorge, gracias. Profesor.